época. La educación en el siglo XIX estaba regulada, instrucción se llamaba en esa época, estaba regulada por los estados, por las entidades federativas, de muchos actores, desde los tradicionales, que es la Iglesia Católica, hasta el PAN, ¿no? Hasta sectores ligados con los empresarios, por eliminar el contenido de la laicidad o darle un nuevo contenido de la laicidad basado en los derechos humanos. Entonces, nos va a dar mucho gusto celebrar este segundo programa. El tema es el de la laicidad. Nos habíamos quedado con que del siglo XIX a 1992 hemos vivido una constante de tensiones entre las posturas que defienden la laicidad y las posturas que la critican y que proponen el regreso de la educación religiosa. Entonces, nos habíamos quedado con la reforma de 1993 y decíamos en aquella ocasión que estamos regresando básicamente a los debates del siglo XIX. ¿Es así, doctor? Sí, en 1992 la reforma constitucional lo que hizo es regresar a lo que podemos llamar el régimen liberal de laicidad. El contenido básico del régimen es la laicidad, es la educación ajena a cualquier doctrina religiosa. Por cierto, en el 92 se volvió a incorporar el término laico a la Constitución, después de que en 34 y 46 se había subsumido en aquella concepción racional de la educación. Ahora aparece otra vez, como en 1917. Lo laico es ajeno a cualquier doctrina religiosa, es el contenido básico. Pero el régimen de laicidad lo que va a hacer es restringir el espacio de la laicidad. ¿Dónde es laico? Solamente las escuelas públicas. ¿De qué nivel? Básico. Es el contenido de la laicidad en la actualidad, digámoslo así. Es el concepto de la educación a partir de la libertad de enseñanza, ¿no? Se tiene que cumplir un currículum mínimo, como en el siglo XIX, un currículum mínimo pero a partir de él, en las escuelas particulares se puede enseñar a cualquier cosa, como dice la fracción sexta del artículo 3. Entonces, tenemos de nueva cuenta que regresamos a la educación básica, incluimos secundaria esta vez porque hubo antes una enmienda que incluyó... Y preescolar, la del 93 después. Exactamente, entonces tenemos aquí que queda incierto todo lo que significa los otros niveles educativos, sí, pero estamos alcanzados por una temática de las diversidades en general y de las libertades religiosas. Bueno, ¿cómo añade, cómo complica el escenario de la laicidad? Este es un asunto absolutamente central, porque nosotros decimos, ha habido cambios en los regímenes de laicidad. Hemos dicho el del liberal al revolucionario, del revolucionario al socialista, ¿no? Del socialista al de la unidad nacional, vamos a decirlo así, y volvimos al régimen liberal que tenía las características que ya dijimos antes. Lo laico es solamente a las escuelas públicas. Algunos autores, nosotros entre ellos, es decir, la doctora Adelina Redondo y yo que estamos elaborando textos a esto, le han llamado la deslaicización del sistema educativo. El primer elemento de esta deslaicización sería la restricción del espacio de laicidad a las públicas. Las privadas pueden hacer lo que sea, donde se van a generar todas las tensiones que ya vimos en el siglo XIX, ¿no? Pero no es el único. El otro es el que dices tú. Las nuevas reformas constitucionales del artículo 24 no llegaron al artículo 3, no porque no lo quieran, es porque todavía no se pudo, ya hubo muchas tensiones hasta dentro del PRI y de otros partidos políticos para aceptar la reforma del artículo 24 constitucional. ¿Qué dice la reforma del artículo 24?
Se cambia el concepto de libertad de creencias por el concepto de libertad de convicciones éticas, conciencia y de la religión. ¿Qué implica la libertad religiosa? Los autores del concepto, que todos son académicos, presbíteros, abogados, muy ligados a la Iglesia Católica, pero no nada más a la Iglesia Católica, esa es una novedad. Esa es una novedad por el crecimiento de otras religiones cristianas y no cristianas, pero fundamentalmente de las cristianas. Lo que señalan es, ¿qué es la libertad religiosa? Tiene varios elementos. Uno, de enseñanza, libertad de enseñanza, libertad de expresión de la religión en cualquier ámbito, ¿no? De gestión, la gestión de la religión, de la religión y del credo, de los códigos de conducta ligados a ellos, es tan importante. Entonces se da un tránsito muy especial, muy extraño, entre la libertad religiosa, que es, en este caso, una libertad y una garantía individual, y a través de la libertad religiosa se traslada a la corporación religiosa por el asunto de la gestión, por el asunto de la enseñanza. Entonces, la libertad de religión se da este tránsito de las libertades individuales a la corporación, y la corporación es la que gestiona las libertades religiosas. Entonces, ¿cuál es, en este caso, cuál es el impacto en la laicidad? Pues es muy sencillo. A partir de demandas particulares de padres de familia en escuelas públicas, ¿sí? Hay demandas para incorporar los contenidos religiosos en la educación pública. La Suprema Corte acaba este año, el año pasado, de resolver un amparo de una madre de familia de escuela pública que pedía que le enseñaran a su hijo religión por este asunto de la libertad religiosa y por el asunto de que el mismo artículo 3 dice que la educación también es a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, y entre las facultades está la religión. La Suprema Corte le dice que lo puede hacer perfectamente fuera de la escuela pública, la Constitución hasta ahí, pero la tensión sigue permanente y las demandas siguen aumentando. El nuevo modelo educativo, del 2016, derivado de la reforma educativa, tiene un apartado institucional en donde abre todo estas posibilidades de manera verdaderamente inaudita. ¿Cómo lo abre? A partir del concepto de autonomía curricular. Los consejos de participación, los directores y la comunidad educativa tienen libertades, vamos a decirlo así, tienen facultades para contratar servicios educativos por fuera. ¿De qué tipo? Múltiple. Desde enseñanza de idiomas hasta deportes y también cuestiones ligadas a los comportamientos. Voy a ponerte un ejemplo que a mí me pareció escandaloso. En abril de este año, en una secundaria de Saltillo, Coahuila, de cuyo nombre no me quiero acordar, pero lo que hizo fue contrató permitió a una asociación llamada Cristo Vive para que diera cursos de cómo prevenir la homosexualidad en los estudiantes de secundaria. Cuando se les reclamó por qué hacía eso, no es una asociación religiosa, es una asociación deísta y no viene a enseñarles religión, sino comportamientos y actitudes éticas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a partir de la autonomía curricular, los directores, las madres de familia, pueden incorporar cada vez más contenidos religiosos, subrepticia o abiertamente, porque en este caso ya es abierto y yo diría más desafiante el comportamiento de este director, sin que haya ninguna responsabilidad, ninguna forma de denunciar, ninguna forma de castigar, ninguna forma de
evitar la incorporación de contenidos religiosos en la educación, aún no sea en el currículum principal o directo. Habíamos charlado en la ocasión anterior y la charla había girado en torno a las necesidades de legitimación de las instituciones. El Estado, por un lado, en una crisis muy importante de la década de 1990, y de su contraparte, que también tenía este problema de legitimación. Entonces, empezamos esta última década del siglo XX con estas intenciones de ganar terreno de la Iglesia por una necesidad institucional. Y el Estado no encuentra la manera de posicionarse de otra forma y secunda estas incursiones que vienen acompañando esta crisis de la laicidad en la versión educativa, ¿no? Entonces, al encontrarnos en esta dinámica, sucede que llegamos a la final de la primera década del siglo XXI, empezando la siguiente, 2011, tenemos una reforma. Y esa reforma sienta precedente para lo que estamos viviendo en el modelo educativo de 2016. Pero entre 1992 y finales de 2016 tenemos una suerte de regreso potenciado porque tenemos múltiples sujetos, actores involucrados. Tenemos representantes políticos en las cámaras, tenemos un presidente, Felipe del Calderón, Sagrado Corazón de Jesús, Calderón y Jesús Hinojosa, que interviene, declara y hace énfasis en una defensa muy abierta del regreso de lo confesional a la escuela. Pero no nos detenemos ahí. Hay posiciones de personajes centrales en la Iglesia Católica, los obispos. Es el caso de un obispo chiapaneco. Me gustaría que nos contara esto, perdón, doctor. Es una cosa que creo que a quienes nos están acompañando en este programa les interesaría conocer. Sí, nosotros hemos llamado a esto los embates contra la educación laica. ¿De dónde vienen? Evidentemente, primero, de la jerarquía religiosa, en particular de la católica. Esto es muy importante, porque tiene muchas formas, estos embates contra la educación laica. ¿Qué formas tienen? Hay unas formas abruptas y diríamos salvajes. Madres de familia, regidoras del PAN en León o en Nuevo León, ¿no? Que al amparo de la formación religiosa queman libros de texto, los deshojan libros de texto, sobre todo los de contenido ligado a la biología y a la reproducción, donde dicen que bajo la ideología de género se enseña barbaridad y media en contra de la... Esa es una forma vulgar, digámoslo así, o salvaje, o fascista, digámoslo más claramente. Pero hay formas más sutiles. No sé si sepa mucha gente, pero en la jerarquía hay un programa que se llama la Pastoral Educativa, y dentro de la Pastoral Educativa hay una que se llama la capellanía, las capellanías educativas, similares a las capellanías militares que ya operan en México también subrepticiamente o al lado de los cuarteles. Hay muchas iglesias donde ya pasa esto de los capellanes militares y su ambición es que entren al ejército, ya tengan grados de coronel como en Colombia y en otros lados. Todavía no pasa eso en México, pero ya hay capellanías. ¿Qué dicen las capellanías educativas? Lo primero, capellanías educativas. Es un programa dentro de la pastoral educativa. Novedoso. Sí, pero de larga data. Porque la capellanía era, digamos, un asociado del ejército, esas capellanías militares. El padre capellán, los corridos, las canciones. Aquí es lo mismo, pero en el caso educativo. ¿Qué quieren hacer? Vincularse inmediatamente a las escuelas. ¿Para qué? Para formarlos no solamente en la fe, sino en cuestiones éticas. Pero hay una parte que a mí me interesa destacar mucho, es la vigilancia de la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que responsables en la Iglesia Católica que siguen permanentemente a los contenidos educativos,
a ver qué tan alejados están o no del magisterio, porque también tenemos que decirlo, la Iglesia Católica y muchos miembros del PAN y de otros partidos políticos, hasta el PRD, como el ahora gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, hicieron propuestas para incorporar la religión a partir de qué, de la doctrina de los derechos humanos. ¿Cómo lo hacen? Te decía, pues los derechos humanos tienen que ver con la educación integral y como la educación integral incluye a la religiosa, entonces hay que incorporarlos. Pero la vigilancia de la verdad de las capellanías educativas lo que hace es controlar, vigilar qué tan alejados están o no del magisterio, ¿sí? El magisterio con mayúscula, es decir, de lo que enseña la Iglesia, en este caso la Iglesia Católica, y denunciar o no. Por eso vemos las denuncias educativas cada vez mayor. Esto es más conceptual, digamos, esta intrusión o este embate es más conceptual. Y hay los embates jurídicos, ya hay propuestas de todos los actores políticos y de todos los partidos políticos por incorporar expresamente los contenidos educativos, los contenidos religiosos en la educación, bajo diversas formas. La que más ambicionan, tú decías el obispo de Chiapas, de Tuxtla, pero hay otros, y hay otros todavía más salvajes, donde lo que dicen es hay que incorporar los contenidos educativos y ¿quién va a pagar? Tiene que pagar el Estado, tiene que pagar los curas el Estado porque ellos no pueden pagar quien imparta la religión en las escuelas públicas a demanda de los padres de familia. Claro está, lo que nunca dice la Iglesia Católica es que ellos nunca han firmado el Acta de los Derechos Universal de los Derechos Humanos, porque ningún derecho humano, y este es un canon del derecho canónico, ningún derecho humano está por encima de la enseñanza de la verdad. Entonces, tenemos un conjunto de embates de muy diversa procedencia, desde los salvajes hasta los conceptuales. Tenemos un ministro, un candidato a ministro de la Suprema Corte, Adame Godard, que ha hecho una defensa radical del derecho de los padres a educar a los hijos conforme a sus convicciones, y en esto están las convicciones religiosas, por lo tanto habría que incorporarlos. Y como México es signatario de todos los pactos de los derechos humanos en el mundo, y estos tienen un nivel constitucional, entonces habría que incorporarlos también la religión. Entonces la religión a los contenidos educativos. Lo que estamos viendo es estos embates, que te digo, vienen de muchos lados, sectores tradicionales y no tradicionales. El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en el CIDE, en el Colmex, en muchas instituciones de educación superior ya se están discutiendo estos puntos como parte de la doctrina de los derechos humanos y significan un embate directo a la educación laica, con nuevos términos, con nuevos conceptos, pero implicarían en el mediano plazo una demanda abierta, sin tapujos, para cambiar el Estatuto de Laicidad. Un escenario de cambios, de novedades que se anuncian en voz de uno de los conocedores del tema. Se ha acabado nuestro tiempo, desgraciadamente, esta vez con la ventaja de que hemos llegado a plantear el escenario reciente y el que viene, haciendo un poco ya de perspectiva. Pero no me gustaría que termináramos el programa sin que usted nos revelara los títulos completos de las publicaciones. Hay una publicación se llama La Embestida, pero hay otro previo que tiene un título un poquito más largo. Sí, junto con la doctora Adelina Redondo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, hemos estado elaborando una historia de la educación laica, porque no podemos entender los cambios que se avisoran sin saber de dónde vienen y cómo se constituyeron lo que llamamos los regímenes de laicidad. Un primer texto publicado en el marco de una obra más grande que se llama El secuestro de la educación, publicado por la universidad y por la Jornada de Ediciones, se llama La Embestida contra la educación laica, curas, beatas, panistas y otros compañeros de ruta. Ahí hacemos una cartografía de las diferentes embestidas,
y su procedencia y sus razones y lo que nosotros consideramos los efectos que esto pueden tener en la formación de sujetos y de individuos para el siglo XXI. Otro que se llama la configuración histórico-política de la educación laica, que viene desde el siglo XIX, para mostrar un poco la genealogía del concepto y de la práctica y de la institución de la laicidad en el caso mexicano, y otros que estamos trabajando sobre algunos aspectos particulares de los debates de la contemporáneos de la educación, como es el asunto de las navidades, los crucifijos en las escuelas, los programas de conductas bajo el término de éticas que se están incorporando a las escuelas a partir de la reforma educativa. Muy bien, pues muchas gracias, doctor Roberto González Villarreal. Soy Saúl Velasco, les agradezco mucho que nos hayan seguido en este programa y nos vemos pronto. Gracias.